Hola, ¿cómo están? En esta guía de trabajo vamos a ver el tema de las leyes de Newton específicamente y vamos a ver cómo vamos a ver cómo resolver problemas también, ¿ok? Entonces, muy bien. Dice, primero vamos a ver dos conceptos muy importantes, que es el de masa y el de peso. ¿Qué es la masa? Entonces ustedes ahí deben de leer qué es la masa, ¿verdad? Dice que es la cantidad fundamental de la física, la cual mide la cantidad de materia que posee un cuerpo. El instrumento para medir la masa es la balanza y su unidad de medida es el kilogramo. Entonces aquí es muy importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Básicamente aquí en este concepto también están dando características, ¿verdad? Muy bien. Dice, la masa no cambia, eso es muy importante. La masa siempre va a ser la misma, ¿verdad? Entonces ahí debemos de considerar eso muy importante. Bueno, aquí puse un poquito de luz, vamos a quitarla para no encandilarnos. Ok. Dice que, por ejemplo, un cuerpo de 50 kilogramos de masa tendría la misma masa en la Tierra, en la Luna, en Júpiter o en cualquier otro planeta. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa no cambia, o sea, la masa va a ser la misma. Si hay un cuerpo que tiene 50 kilogramos de masa, esos 50 kilogramos van a ser los mismos en la Tierra, en la Luna o en cualquier lugar donde se encuentre. ¿Qué es el peso? El peso sí cambia. Y el peso se va a escribir con la letra M, la masa con la letra M, pero eso es muy fácil. En física generalmente las letras vienen de acuerdo a cómo está el nombre. En algunos casos cambia, pero en estos no. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo hacia su centro. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo caída libre, verdad? Que gracias a la fuerza de atracción gravitatoria, gracias a la gravedad, los cuerpos son atraídos hacia su centro, ¿verdad? Dice, un cuerpo cerca de la superficie terrestre y sobre la misma experimenta una fuerza de atracción por parte de ella. Si ven un poquito borroso, ahí me disculpan, pero no sé por qué el celular ve como así, como un poquito borroso, pero ustedes ahí tienen la guía de trabajo donde pueden observar. Bueno, aquí ya arreglé un poquito. Dice entonces, un cuerpo cerca de la superficie terrestre o sobre la misma experimenta una fuerza de atracción por parte de ella, acercándolo hacia su centro, razón de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Se acuerda cuando vimos la gravedad, verdad? En el tema de caída libre, sabemos que la gravedad en la Tierra es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué metros sobre segundos al cuadrado? Porque la gravedad es un tipo de aceleración. Entonces, como es un tipo de aceleración, las unidades de medida son metros sobre segundos al cuadrado. Recordemos que en este caso estamos hablando de movimientos verticales, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Muy bien, dice que es una fuerza y se expresa mediante la fórmula. Ok, entonces esta fórmula que tenemos aquí es la fórmula del peso. Peso es igual a masa por gravedad. Ese puntito es un por, ¿verdad? Peso es igual a masa por gravedad. Donde la P es lo mismo que el peso se va a establecer en newtons, o sea, las unidades de medida del peso son en newtons, debido al científico Isaac Newton, que fue el que dio descubrimientos importantísimos en cuanto a lo que es el peso. Por eso su unidad de medida es en newtons. Se puede colocar la palabra o se puede colocar una N mayúscula. ¿Por qué mayúscula? Por el apellido, ¿verdad? M es la masa se da en kilogramos. Y G va a ser la aceleración de la gravedad en metros sobre segundos al cuadrado, que ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, G va a ser la gravedad o aceleración de la gravedad, que es lo mismo, ¿verdad? Que a ustedes les digan gravedad o aceleración de la gravedad es lo mismo. Recordemos que la gravedad es un tipo de aceleración. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que tener claro
dos conceptos, masa y peso. La masa, entonces, es la cantidad fundamental de la física. O sea, básicamente la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Básicamente ese es como el concepto básico. Y las unidades de medida se van a dar en kilogramos. La masa no cambia. La masa va a ser la misma en cualquier lugar donde estemos. En cualquier astro también inclusive. Cuando hablamos de astro, estamos hablando de planetas, ¿verdad? O de lugares fuera de la Tierra. El peso sí cambia. ¿Por qué el peso sí cambia? Porque es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo, ¿verdad? Es esa fuerza con la que es atraído un cuerpo. No todos pesamos igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependemos acá de la masa y de la gravedad. Entonces yo no peso igual en la Tierra que en la Luna. En la Luna lo más probable es que vaya a pesar menos. ¿Por qué? Porque en la Luna la gravedad es menor. Como la gravedad es menor, entonces mi peso va a ser menor. ¿Ok? Entonces el peso sí va a depender de la gravedad. Como va a depender de la gravedad, mi peso va a cambiar, o el peso de cualquier objeto va a cambiar. Porque depende ¿de qué? Depende de la gravedad. La gravedad 9,8 es de la Tierra. Esta gravedad es de la Tierra, pero recuerden que dependiendo del planeta o del astro, la gravedad va a cambiar. No va a ser 9,8, va a tener un valor que ya está establecido. Muy bien. El siguiente tema es acerca de las leyes de Newton. Las 3 leyes de Newton. La primera es la ley de la inercia. Como su nombre lo dice, inercia, ¿verdad? Inercia es algo que generalmente se mantiene constante. Vamos a leer, dice. Es la tendencia de un cuerpo a conservar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, mientras ninguna fuerza externa neta actúe sobre él. Entonces, ¿qué quiere decir la ley de la inercia? Va a decir lo siguiente. Por ejemplo, ustedes están sentados en sus sillas. Ahí van a estar en reposo, ¿verdad que sí? A no ser de que venga alguien y les empuje la silla, ¿verdad? ¿Y ahí qué va a pasar? Bueno, se van a caer, ¿verdad? Pueda que se caigan. Dice que entonces es cuando se tiende a conservar el estado de reposo o de qué? O de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, por ejemplo, ustedes van caminando por ahí, por la acera, ¿verdad? Felices y contentos, y llega un perrillo por detrás y sin querer los empuja, ¿verdad? O se les mete entre las piernas y ustedes se caen. ¿Qué sucede ahí? Bueno, ya el movimiento que ustedes llevaban uniforme ya va a cambiar. Entonces ustedes van a cambiar su movimiento y se pueden caer o pueden echarse a correr si ven un perrillo ahí atrás de ustedes, ¿verdad? Que los va a atacar. Entonces aquí lo que quiere decir es que la ley de la inercia específicamente es cuando un cuerpo tiende a conservar ese estado de reposo o de movimiento uniforme a no ser de que venga una fuerza externa y cambie ese movimiento o cambie ese estado, ¿verdad? Como muy bien les estaba diciendo los ejemplos. Luego viene el concepto de inercia. ¿Qué es inercia? Dice que se define como la tendencia natural de un cuerpo para mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que les estaba hablando. La inercia de un cuerpo depende de su masa. Cuanto mayor sea la masa, mayor será la inercia. Y tiene todo el sentido, ¿verdad? Entre más grande sea la masa de un objeto, más va a tender a estar en reposo, ¿verdad? Más va a tender a estar en un estado tranquilo, porque es más difícil cambiar su estado de reposo o de movimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es más difícil empujar un mueble grande, ¿verdad? De sus casas, que mover una silla, ¿verdad que sí? Es más difícil moverlo. ¿Por qué? Porque un mueble grande tiene más masa. Entonces, como tiene más masa, va a ser más difícil moverlo, ¿verdad? En cambio, una silla tiene menos masa, va a ser más fácil moverlo. A eso es lo que se refiere la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, ¿ok? La segunda ley es la ley de la fuerza y la aceleración. ¿Qué dice la ley de la fuerza y la aceleración? Dice que
un cuerpo experimenta, la aceleración que un cuerpo experimenta es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Ok, y viene la formulita, dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es la fórmula que vamos a usar en la segunda ley de Newton, en la ley de la fuerza y la aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, si dice que es directamente proporcional la fuerza, ¿verdad?, a la aceleración, es muy fácil. Por ejemplo, veámoslo así. Si yo tengo un basurero, o mejor, más fácil, si tengo una pelota y la pelota es pequeñita, ¿verdad?, y muy liviana, y yo la pateo la pelota, ¿verdad?, con bastante fuerza. ¿Qué va a pasar con la aceleración? Con la aceleración de esa pelota va a ser bastante grande, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque la pelota es pequeñita y es muy liviana, ¿verdad? Entonces, la aceleración va a ser mayor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a menor masa, ¿cómo va a ser la aceleración? Va a ser mayor, ¿verdad? Entre más pequeñita sea la pelota y más liviana, ¿cómo va a ser la aceleración provocada con la fuerza? ¿Verdad? Porque vamos a provocarle una fuerza grande, ¿verdad? Entonces, la aceleración va a ser mayor a una masa menor, ¿verdad? En cambio, si yo tengo algo muy pesado, ¿verdad? Digamos que yo tengo una pelota de esas de boliche, que son súper pesadas, y le meto una patada, ¿qué va a pasar con las piernas de nosotros? Se nos pueden hasta quebrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a mayor masa, la aceleración va a ser menor, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener en eso cuidado, que en la segunda ley simplemente lo que quiere decir es que la fuerza y la aceleración van a ser directamente proporcionales, o sea, mayor fuerza, mayor aceleración, pero inversamente proporcional a la masa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor masa va a haber menor fuerza, o sea, va a ser más difícil mover el objeto, ¿verdad? O va a ser más difícil aplicarle una fuerza, ¿verdad? Y que se provoque, por ende, una aceleración, ¿verdad? Veamos, recordemos lo de la bola de boliche y lo de la bola, digamos que una bola de ping pong, ¿verdad? Que es como chiquitita y muy liviana. Entonces recordemos siempre eso para poder aplicar la segunda ley de Newton. Dice, la fuerza neta aplicada a un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración. Esto que está hablando aquí es esta fórmula. O sea que la fuerza aplicada va a ser igual a la masa por la aceleración. Eso es lo que quiere decir esta nota que está acá. Bien, ¿qué dice la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton es la ley de la acción-reacción. Su palabra lo dice, acción-reacción. Cuando dos cuerpos se ponen en contacto, las fuerzas de interacción son siempre de igual magnitud, de dirección opuesta y actúan sobre cuerpos diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dos cuerpos están en contacto, ¿verdad?, va a haber una fuerza de interacción, ¿verdad?, que van a ser de igual magnitud, o sea, van a tener la misma magnitud en cuanto a la fuerza, pero la dirección va a ser opuesta y va a ser en cuerpos diferentes. Vean, por ejemplo, acá estos dibujitos. Vean aquí, hay un señor que está empujando un carretillo con una refrigeradora o con un mueble. Él lo está empujando, pero hay una fuerza contraria, ¿verdad? Por eso es que lo empuja, porque hay una contraria que sería la que se está aplicando acá, ¿verdad? Que sería el del objeto. Entonces, por eso es que él necesita aplicar una fuerza hacia acá, ¿verdad?, hacia la derecha, porque hay una fuerza en sentido contrario que es la que está en el objeto, ¿verdad? Vean, por ejemplo, aquí esta escalera, ¿verdad? Aquí hay una escalerita, está posicionada en una pared. La escalerita está aplicando una fuerza hacia acá y la pared le está ejerciendo una fuerza en sentido contrario, ¿verdad? Luego veamos muy fácil de resortes. Aquí hay una persona jalando un resorte, ¿verdad? La persona cuando jala el resorte está aplicando una fuerza hacia la derecha, pero el resorte está
jalando hacia la izquierda, ¿verdad? En sentido contrario, eso es lo que quiere decir la tercera ley de Newton, por eso se llama la ley de la acción-reacción. Entonces eso se da en objetos diferentes, ¿verdad? Que vea que aquí cada una de las fuerzas se están dando en objetos diferentes con la misma magnitud. ¿Qué quiere decir con la misma magnitud? Por ejemplo, si este señor está empujando con una fuerza de 20 newtons, la fuerza contraria que se está aplicando es la misma, ¿ok? 20 newtons, pero en sentido contrario, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que se aplica la tercera ley de Newton. Ahora sí, una vez que vemos la teoría, vamos a ver qué nos pide en la guía de trabajo. Entonces en la guía de trabajo vienen, bueno, aquí es muy importante leer esta nota. Dice, la fuerza y el peso son en newtons. Aquí es muy importante, las unidades de medida de la fuerza y del peso son en newtons. Entonces es muy importante saber eso, ¿verdad? Y aprendérselo. Ejercicios de práctica. Dice, bueno, aquí esos son problemas que debemos desarrollar. La masa de un joven es de 40 kilogramos. ¿Cuál es su peso? Entonces, bueno, aquí tenemos que resolver un problema y debemos de hacerlo como siempre lo hemos hecho, colocando los datos, la fórmula, la operación y la respuesta. Muy bien, dice, la masa de un joven es de 40 kilogramos. Entonces, masa va a ser igual a 40 kilogramos. Ok, entonces le ponemos M es igual a 40 kilogramos. ¿Cuál es su peso? P va a ser igual al signo de pregunta. Entonces, como P va a ser igual al signo de pregunta, le colocamos la preguntita. ¿Qué más? La gravedad. Vamos a suponer que cada uno de los problemas que me están dando es en la Tierra, ¿verdad? Se están desarrollando esos ejercicios en la Tierra. Entonces, la gravedad va a tener el valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si dicen, si esto está sucediendo en la Luna, nos deben de brindar la gravedad de la Luna, ¿ok? Pero como no nos están diciendo nada, vamos a suponer que ese joven está en la Tierra, en el planeta Tierra, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula del peso. Peso es igual a masa por gravedad, que fue el que vimos antes, ¿verdad? En la parte teórica. Muy bien. ¿Cuál es la masa? 40. ¿Cuál es la gravedad? 9,8. ¿Ok? Multiplicamos y eso me da un peso de 392 newtons, ¿verdad? Newtons. No se les olvide que las unidades de medida de la fuerza y del peso son en newtons debido al científico Isaac Newton, que fue el que dedujo características importantes en cuanto a este tema. Número 2. La número 2 es de completar. Nos dan un caso de la vida diaria y nosotros debemos de identificar, o ustedes deben de identificar, cuál es la ley de Newton a la que hace referencia. ¿Ok? Entonces, vamos a leer. Dice, una piedra atada al extremo de una cuerda se hace girar. Entonces, imagínense ustedes el evento. En el momento en que la cuerda se rompe, la piedra sale despedida tangencialmente a la trayectoria circular por la acción de la inercia, ¿verdad? Vean que aquí hay palabras claves, aquí están mencionando palabras claves. Generalmente cuando nos van a hacer preguntas de la ley de Newton, generalmente nos dan pistas, ¿verdad? Entonces aquí dice que tenemos una cuerda, la cuerda está girando, ¿verdad? En una piedra está girando ahí a través de la cuerda y luego suelta, ¿verdad? Se suelta la piedra, ¿verdad? Y dice que esa trayectoria circular se da por la acción de la inercia. Entonces, cuando me están dando esta palabra que es clave, aquí la ley de Newton, ¿qué colocamos? En la ley de la inercia, porque es la que me está diciendo. Y para recordar un poquito, ¿verdad? Que la ley de la inercia es que todo cuerpo va a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a no ser de que una fuerza externa cambie ese momento, ¿verdad? O ese estado, llamémoslo así. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí en la número 2 sería ley de la inercia. En la número 3 dice una fuerza de 800 newtons. Eso es un problema que tenemos que desarrollar, ¿ok? Un ejercicio. Una fuerza de 800 newtons, vamos a sacar los datos. Fuerza 800 newtons, F igual a 800 newtons.
se aplica un cuerpo de 15 kilogramos de masa. Ese kilogramo, recuerden que la masa se da en kilogramos. Entonces, cuando ya veamos kilogramos, ya sabemos que es masa. ¿Ok? Entonces, aquí ponemos en datos, M es igual a 15 kilogramos. Que se encuentra en reposo. Suponga que no hay fricción, o sea, no hay roce. Encuentre su aceleración. Me están preguntando por la aceleración. ¿Qué fórmula uso? Ok, entonces voy a usar la fórmula de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Vea que la fórmula del peso y la fórmula de la masa son prácticamente iguales. ¿En qué cambian? En que el peso es una P, que la fuerza es una F. Y aquí en el peso utilizamos la gravedad y en la fuerza usamos la aceleración, ¿verdad? Esa es la diferencia entre esta fórmula y esta. Pues por eso aquí, dependiendo del problema, así usamos la fórmula, ¿ok? Bueno, me preguntan por la aceleración. Como me preguntan por la aceleración, yo tengo que despejar esta fórmula. Tengo que dejar la A solita, la tengo que dejar solita. Entonces, ¿qué hago con la M? ¿Qué hago con la masa que está multiplicando? Como la masa está multiplicando, yo debo de pasarla al otro lado de la ecuación a dividir. Recuerden que todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Esas son las leyes de los signos. Entonces, muy bien, tengo que dejar la aceleración solita. Entonces, agarro la masa y la paso al otro lado a dividir, ¿verdad? Entonces, sería fuerza sobre masa es igual a la aceleración. Ese sería el despeje de la fórmula, ¿ok? Ahora sí, en la operación que tengo que hacer, sustituir los valores. Fuerza es igual a ¿cuánto? Y el problema dice que son 800, ¿verdad? Por eso sacó los datos. 800 dividido entre la masa. ¿Cuál es la masa? La masa son 15, entonces serían 800 dividido entre 15 y eso me va a dar el valor de la aceleración. Me va a dar 53 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que la aceleración, igual que la gravedad, son metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que para hacer esta operación es simplemente 800 dividido entre 15, ¿verdad? Eso es una operación que se hace en la calculadora de manera muy sencilla y eso me va a dar 53 metros sobre segundos al cuadrado como valor de la aceleración. Ese sería el problema número 3. El problema número 4 es igual. Me ponen un caso y tengo que identificar a cuál ley de Newton pertenece. Leámoslo. Dice, la acción que ejecutan los remos contra el agua provoca una fuerza del agua sobre los remos. Imagínense en alguien que está remando, ¿verdad? Ahí, en un botecito, que es la que impulsa el bote. Entonces, cuando una persona rema, ¿verdad?, provoca un impulso en el bote. Generalmente alguien está remando, provoca una fuerza de acción. ¿Y qué pasa con el bote? Se provoca una fuerza de reacción, ¿ok? Entonces, ¿a cuál ley creen ustedes que está hablando esta? Está hablando de la ley de la acción-reacción, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante. Y vea que viene una palabrita clave, ¿la ven? Viene acción y provoca. Entonces, las palabritas claves en estos ejercicios o en estos ejemplos nos pueden ayudar a identificar cuál ley de Newton es la que pertenece. Entonces, cuando alguien rema, generalmente, ¿verdad? De hecho, aquí viene la acción que provocan los remos, va a provocar una reacción en el bote que es la que produce que la persona pueda navegar, ¿verdad? Entonces, ahí es muy importante esas palabritas claves que nos brindan los ejercicios. Muy bien. Esto es lo que ustedes deben de resolver en sus guías de trabajo, ¿verdad? Donde dice pongo en práctica lo aprendido. Entonces ustedes solitos van a realizar esos ejercicios que son muy parecidos a los que yo les acaba de explicar. No se les olvide
que aquí tienen que explicar en la última preguntita, deben describir y explicar las 3 leyes de Newton. Eso es para que las vuelvan a repasar, ¿ok? Entonces no se les olvide hacer esa última preguntita, la pregunta número 5 que quedó ahí, ¿verdad? Y todas las que vienen en la practiquita son muy parecidas a las que les acaba de explicar. Espero que me les vaya muy, muy bien. Saludos.